Bienvenidos a un emocionante episodio de Analfabetismo Cero, combatiendo la corrupción en la educación. Soy Susan Reyes y seré su anfitrión en este episodio. Y hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial que afecta profundamente a nuestras sociedades en Centroamérica. Así es, estamos hablando de la corrupción y su impacto en la asignación y malversación de recursos educativos, y cómo esto a su vez repercute en la persistencia del analfabetismo en nuestra región. Como sabemos, la educación es la base de cualquier sociedad próspera y justa, y es lamentable que en muchos países centroamericanos el analfabetismo siga siendo una preocupante realidad. Pero, ¿qué papel juega la corrupción en esta problemática? ¿Cómo afecta directamente a la distribución de recursos destinados a la educación? Y lo más importante, ¿cómo podemos trabajar juntos para superar este desafío? Hoy estamos emocionados de tener con nosotros a un experto en la materia, que ha formado parte del sistema educativo. Les presento al licenciado Ricardo Salgado, un distinguido licenciado y docente, a quien le gusta la transparencia y la equidad en la educación. Con su profundo conocimiento y experiencia, el licenciado Ricardo nos guiará a través de la complejidad de este tema y nos ayudará a entender cómo la corrupción puede ser un obstáculo significativo para erradicar el analfabetismo en nuestra querida región centroamericana. Así que, sin más preámbulo, démosle la bienvenida al licenciado Ricardo. Bienvenido al podcast. Buenas tardes, chicos, un gusto acompañarles y poder desarrollar respuestas a las preguntas que ustedes ya tienen planteadas. Esperamos pues que sea un espacio de conversación más que de solo venir y responder, sino un espacio de diálogo, conversación. Y es importante que las personas, estudiantes en especial, que se van formando en cualquier carrera, vayan conociendo ese tipo de temáticas para conocer aún más y poder ahondar, porque aquí no únicamente se puede hablar con la verdad, sino que se van generando esos semilleros o esos espacios para que el estudiante utilice a futuro y pueda investigar más, ahondar más en estas temáticas y poder conocer realmente cuál es el contexto real en el cual está planteado el estudiante. Así es, muchísimas gracias, licenciado Ricardo. Antes de sumergirnos en los detalles, ¿podría brindarnos una visión general de cómo la corrupción se entrelaza con la asignación y malversación de recursos educativos? ¿Y cómo esto ha repercutido en la lucha contra el analfabetismo en Centroamérica? Primero hay que entender y comprender que la corrupción no es un tema que va solamente al sector público, por ejemplo. La corrupción está en cualquier entorno, en cualquier contexto. La idea clara de esto es que la corrupción es malversar o utilizar un recurso, ya sea público o privado, de una manera para la que no debería ser ejecutado. Por ejemplo, vengo yo y soy funcionario público y a mí me asignan 10.000 lempiras, digamos, para utilizarse en combustible de los vehículos del Estado, un ejemplo. Pero esos 10.000 lempiras yo sí utilizo y compro 10.000 lempiras en vales de combustible, pero solo 5.000 los utilizo para los carros del Estado y los otros 5.000 los utilizo para mi vehículo, para vehículo de una amiga, para vehículo de un amigo. Eso es malversación, o sea, utilizar de mala manera un recurso para el cual debe ser utilizado determinada asignación. Y la corrupción, y es un problema que nosotros tenemos en Latinoamérica, incluso tenemos un latinobarómetro que especifica en Latinoamérica cuáles son los puntos, así como un barómetro a nivel mundial, especifica cuál es el puesto que nosotros ocupamos en los niveles de corrupción, así como de desarrollo humano, de acceso al agua, de acceso a la educación, etc. En Latinoamérica tenemos problemas muy arraigados de manera cultural y idiosincrática también en el tema de corrupción. Se habla en Honduras incluso que el primer acto de corrupción fue una compra que se realizó a mediados del siglo XIX, después de que Honduras adquiriera su independencia, con la compra de un tren para que fuese el primer tren interoceánico en Honduras, en la región centroamericana, y se mandaron a 2 emisarios a Reino Unido que nunca llegaron, ni con tren, ni con el dinero. Entonces hubo un problema bastante complejo ahí. Solo con eso, como ejemplo, sí existe un problema bastante crítico de cómo la corrupción se ha añadido como parte más de nuestra cultura. O sea, nosotros hablamos de gobiernos y hablamos de corrupción. Hablamos de personajes y hablamos de corrupción. Entonces, más bien ya no creemos que una persona es que sea incorruptible, sino que una persona ya es corrupta por esto. Entonces, ha sido un problema que el estudiante, pues,
ha reconocido por mucho tiempo, ha investigado por mucho tiempo, pero ha sido un problema arraigado. El estudiante y el sector educativo en general ha tenido problemas muy críticos en este tipo de situaciones del sector educativo, no solamente para la utilización de recursos, sino cómo esos recursos son ejecutados. Sí, la Secretaría de Educación, por ejemplo, al igual que la Secretaría de Salud, son las dos secretarías y la Secretaría de Defensa también que más recursos tienen de todo el gobierno central, porque pues una gran cantidad de presupuesto general del Estado es asignada a estas tres secretarías. Pero no es el problema de que tengan el recurso, sino cómo es utilizado. Y el problema no es tanto cómo es utilizado, sino es gastado o es invertido. Otro problema del gobierno central a nivel general, no puedo hablar de este gobierno, sino a nivel general, ha sido de que el 42 a 62%, y les doy esa tasa diferencial de 20 puntos porcentuales, desde los 80s, que tenemos una nueva constitución de 1982 hasta 2023, ese porcentaje de presupuesto es utilizado para pagar personas, para pagar sueldos, para pagar salarios. O sea, vemos una disparidad, por ejemplo, que un docente en tierra adentro, en un municipio, una aldea, caserío en Honduras, gana que 10,000 empiras al mes y tiene que recorrer 5, 10, 15 kilómetros desde donde vive hasta el lugar al centro básico, educación básica, donde imparte la clase. Y muchas veces ese centro de educación básica es unidocente, es decir, unidocente para 6 grados. Solo un docente da de 8 a 10, de primero a sexto grado, de primero a segundo grado, de 10 a 12, de tercer a cuarto grado y así. Entonces, ese es otro problema. Realmente nosotros ni podemos observar ese tipo de situaciones. Nos damos cuenta, por ejemplo, porque en septiembre siempre premian al mejor docente del año y siempre es alguien que camina 10, 15 kilómetros y se mueve en burro y tiene que cruzar un río y tiene que cruzar no sé qué tantas cuestiones para poder llegar a su centro de educación básica. Eso no es que debe ser premiado, sino es un ejemplo de cómo está la situación en el tema educativo en Honduras. Entonces, no es solamente el tema de corrupción de que, ok, se malversa el fondo, ok, se utiliza bien el fondo, digamos, pero ¿en qué he gastado? He gastado en sueldos, en salarios, y a pesar de que son sueldos paupérrimos para los docentes, muchos de los docentes, así como hay otros docentes que tienen 3, 4 plazas, por ejemplo, en el sistema educativo central de educación pública, y reciben salarios, 3, 4 salarios. 3, 4. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el docente, no sé, de Huampusirpe, gracias a Dios, que realmente imparte su clase, pero solo está él como docente de un centro de educación básica para 200 niños de una escuela? Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos a nivel nacional. A nivel regional no puedo decir a ciencia cierta, pero a nivel nacional sí ha sido uno de los problemas que existen. Existen estándares educativos que a nosotros nos definen si la gestión de calidad sobre temas educativos ha sido buena y Honduras no lo ha sido. Entonces, es importante reconocer y comprender, como les mencionaba al inicio, que el tema de corrupción no implica solamente la malversación del recurso, sino cómo es ejecutado, cómo es administrado, cómo es gastado o es invertido. Efectivamente, muchísimas gracias, licenciado Ricardo. Sabemos que hay mucho que desentrañar aquí y estamos ansiosos por explorar más a fondo este tema crítico que, como lo hemos escuchado, la respuesta del licenciado ha sido bastante profunda y pues nos ha dejado esa intriga. ¿Realmente se están utilizando bien estos fondos? Asimismo, se encuentra con nosotros nuestro compañero Fares Flores, quien también forma parte de este grupo que estará trabajando de la mano de nosotros en este podcast Analfabetismo Cero. Bienvenido, Fares. Nuestros compañeros han preparado preguntas y es tu turno. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad del licenciado Ricardo y sin duda un impresionante aporte, licenciado. Y sin más preámbulo, me gustaría conocer su opinión sobre cuál es la relación entre la corrupción y la asignación inadecuada de recursos educativos en los países de Centroamérica. Bien, en seguimiento a la respuesta que había dado anteriormente, la corrupción no implica solo el tema de cómo es ejecutado el presupuesto, sino cómo es asignado, cómo es invertido, cómo es gastado. Como les mencionaba, han existido problemas en Honduras muy arraigados en el tema de, ok, sí, tenemos el presupuesto, pero hay muchos docentes que no se les paga. Y se pudo observar incluso a inicios del periodo de gobierno. Y fue un problema que pasó hasta junio, agosto, septiembre, junio, julio, agosto, septiembre del año anterior. Y creo que todavía existen problemas de ese estilo. En Centroamérica,
he entendido casos, por ejemplo, de Guatemala, El Salvador recientemente no he escuchado, pero sí han habido problemas similares, más por el tema de la asignación de la planta docente en centros de educación básica que no están en las ciudades o que no están en espacios urbanos, sino en espacios rurales, y cómo son asignados este tipo de docentes. O sea, lo que les mencionaba, existían problemas de que un docente, por ejemplo, estaba para 200 alumnos, 100 alumnos. O sea, yo recuerdo, yo estuve en una escuela de educación pública, nosotros teníamos un docente para todas nuestras 8 o 10 clases. Entonces, era un docente de grado. Problema sí, problema no, también dependía del contexto y el entorno en el cual el estudiante utilizaba o podría desarrollarse educativamente en ese entorno. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que un estudiante de un área rural vaya a estudiar a una escuela de educación pública, a un centro de educación básica, con desayunado, por ejemplo, a que no haya comido nada y su desayuno vaya a ser un churro con un topollillo, charamusca, como le llamen. Entonces, es un problema también que implica no solamente la educación, el recurso educativo, sino también un recurso de infraestructura. Ok, recibe la educación en un espacio adecuado, 4 paredes al menos, con pupitres, con lápices, con papel, con insumos tecnológicos además. No, Honduras no está en ese punto en muchos centros educativos. Sí existen centros educativos de educación pública, por ejemplo, que han recibido el apoyo del gobierno central o de la Secretaría de Educación en este caso, pero hay otros tantos que no han recibido ni siquiera apoyo en cuanto a pupitres, por ejemplo, que reciben educación, la educación del día la reciben debajo de un árbol para no estar debajo del sol directamente. Entonces, son ese tipo de situaciones que deberían ir cambiando, que a nivel centroamericano son retos muy importantes que nosotros tenemos y son muchas veces casos que se viralizan por redes sociales por problemas pues que denotan cómo está la infraestructura educativa del país. Y ahí va la otra cuestión, no podemos generalizar. El analfabetismo cero, como es importante, no implica que vamos a alfabetizar a todas las personas y enseñarles a leer y escribir. No, sino que realmente generar un proceso de capacidades para que la persona, ok, ya sé leer y escribir, ¿qué otro tipo de capacidades yo puedo empezar a construir per se o como persona para poder ser una persona no solamente de bien, sino una persona que se vaya preparando y vaya saliendo con el objetivo de los otros ODS, por ejemplo, hambre cero, fin a la pobreza, instituciones sólidas, paz, etcétera. Entonces, son el tipo de cuestiones que hay políticas públicas, sí, hay políticas sociales también, sin embargo, muchas veces no son bien ejecutadas, no son bien monitoreadas, no son bien evaluadas y al final nosotros gastamos el dinero, no lo invertimos en el tema de educación. Efectivamente, Lick, y sabe que en este momento resonaba en mi cabeza uno de los argumentos que usted brindó dentro de sus primeras respuestas, y es que muchas veces se premia a esos docentes que caminan mucho para lograr compartir sus conocimientos, y efectivamente esto es algo que es premiado. Sin embargo, en este caso, aparte de ser reconocido, consideraría en lo personal que es algo que en vez de premiar deberían generar esas soluciones alternativas para que el docente pueda tener esa agilidad, tal vez en este caso, o esos recursos que puedan ayudarle a seguir compartiendo sus conocimientos en una escuela o en un aula que esté completamente cómoda, en este caso, para él y sus estudiantes. En este caso, ¿consideraría usted que pues existen esas iniciativas exitosas o tal vez quizá buenas prácticas en algunos países de Centroamérica que pues hayan logrado reducir la corrupción en el sector educativo o tal vez mejorar esos niveles, ¿no?, de analfabetización? Sí, casos claros, y siempre creo que vamos a tener como caso claro o ejemplo los casos de Costa Rica y Panamá. Ellos mantuvieron un control muy estricto respecto a la utilización de los recursos. No solamente que se castigase al corrupto, no, sino que realmente la persona no cometiese el acto de corrupción. Entonces no era tanto un problema de contingencia, de retener el problema, sino de prevención. De ok, vamos a capacitar cómo utilizar los recursos, porque muchas veces sucede también de que la persona que ejecuta el dinero no sabe realmente que debe llenar un formato, que debe llenar tal cuestión, y muchas veces por esa posible ignorancia de conocer cómo es el proceso, lo vio, pero sí ejecutó el proyecto, pero como no está en papel o no está subido en sistema, muchas veces se habla de casos de corrupción, que ha sucedido también en Honduras y no se puede negar esa parte.
En el caso de El Salvador también existen casos y de manera reciente ejemplares, por ejemplo, en el municipio de Custatlán, en el municipio de San Salvador, que son municipios que el presidente Bukele ha estado como alcalde, de cómo generar procesos de valor público, y valor público es otro tema que no está arraigado con la temática, pero sí, valor público va orientado al tema de capacidades, de cómo realmente tener un impacto de valor respecto a las personas, cómo reconocer las necesidades de las personas en conjunto con ellos. No es solamente decir, ocupamos más escuelas, pero ¿por qué ocupamos más escuelas? Realmente hay alumnos que ocupen más escuelas, hay padres de familia que estén interesados en meter sus hijos en las escuelas, y también qué tipo de educación se les va a impartir. Ok, en Honduras, por la década de los 90 se empezó un proceso formativo de educación técnica y se crearon institutos desde antes incluso que empezaron a funcionar mucho mejor, se empezaron a tecnificar mejor, como el INFOP, el Instituto Nacional de Formación Profesional, y otras instituciones que era de educación a distancia y demás, que han sido muy importantes en otro tipo de educación, que en Honduras pensamos que la educación solo es ir a un espacio formativo, un espacio de aprendizaje y empezar a dictar y que aprendan y que escuchen y que memoricen. No, no únicamente eso, sino que existen otro tipo de inteligencias emocionales, técnicas, que deben ser desarrolladas también, y deben existir centros educativos también para ese tipo de educación que deben recibir. No es solamente la parte pragmática, cognitiva, sino también la parte práctica de cómo el estudiante va a aplicar ese conocimiento. Porque muchas veces, queremos formar 300 abogados, por ejemplo, pero no tiene nada de malo que formemos también carpinteros, que formemos personas de ebanistería, que formemos barberos. Entonces, sí han existido ejemplos, pero también es importante que se empiecen a desarrollar otro tipo de inteligencias educativas, que es un reto para el sector educativo en Honduras. Sin duda, impresionante aporte del licenciado. Y me gustaría brindar como dato de que según la UNESCO y la CELAC, brindaron que aproximadamente 38 millones de adultos en Centroamérica son alrededor alfabetas. Entonces, prosigue la siguiente pregunta de nuestros compañeros, que desde la academia, ¿qué iniciativas se puede realizar para fortalecer el sistema educativo en países de la región? Y lo pego a la respuesta anterior, el tema valor público. Comprender y realmente conocer cuáles son las necesidades de la población reales para poder generar acciones respecto a esas necesidades. Políticas públicas adecuadas, políticas sociales adecuadas. Nosotros muchas veces en Honduras tenemos la costumbre de querer estandarizar procesos que ya fueron realizados en otros países. El tema de copiar y pegar, tipo de políticas, por ejemplo, pero realmente están climatizadas me refiero a que están adecuadas al contexto hondureño en el cual nosotros estamos. Realmente son políticas públicas que están con una línea de continuidad muy bien estructurada, muy bien establecida, y existieron problemas, por ejemplo, con las transferencias monetarias condicionadas para el tema de educación, que se le da una transferencia a una persona y que esa persona que fuese madre de familia o padre de familia, por ejemplo, le comprase los útiles escolares, los bolsones, todo lo que el niño requería y lo llevaba a la escuela. Pero no es solamente eso, es que se escuche realmente al ciudadano, se escuche al padre de familia, se escuche al menor qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que aspira, y a partir de eso generar procesos educativos mucho más óptimos, generar políticas públicas adecuadas, adecuar la infraestructura del sistema educativo conforme a la nueva realidad. Por ejemplo, ya nosotros no podemos pensar una escuela sin computadoras, por ejemplo, y hay muchas escuelas que ni electricidad tienen, que ni techo tienen, que ni piso de cemento tienen. Entonces, ¿qué tan atrasados o sea, no tan adelantados estamos respecto a la realidad que muchos países están desarrollando? Entonces, son retos importantes, pero debemos enfocarnos en el tema de políticas públicas y políticas sociales enfocadas al tema de educación. Así es, licenciado Ricardo, realmente esto es un reto, la verdad. Y bien, de esta manera hemos concluido este revelador episodio, queridos oyentes. Ha sido un honor explorar junto al licenciado Ricardo la profunda interconexión, ¿no?, entre la corrupción en la asignación y malversación de recursos educativos y pues la persistencia que ha existido del analfabetismo en Centroamérica. La discusión que tuvimos con el licenciado Ricardo nos ha dejado con una perspectiva más clara sobre los desafíos que enfrentamos, pero también nos ha generado un rayo de esperanza al destacar las posibles soluciones y acciones concretas que podemos emprender para cambiar esta realidad. La educación es el motor de progreso y desarrollo, y es una de nuestras responsabilidades como ciudadanos y miembros de la sociedad tomar medidas para asegurar
de que los recursos destinados a ella sean utilizados de manera transparente y efectiva. Nuestro más sincero agradecimiento al licenciado Ricardo por su valiosa